El beso. El 20 de mayo, a las 8 de la tarde, las 6 baterías de la Brigada de Artillería de la Reserva de N, que se dirigían al campamento, se detuvieron a pernoctar en la aldea de Mestechki. En el momento de mayor confusión, cuando unos oficiales se ocupaban de los cañones y otros, reunidos en la plaza junto a la verja de la iglesia, escuchaban a los aposentadores, por detrás del templo apareció un jinete en traje civil montando una extraña cabalgadura. El animal, un caballo bayo pequeño de hermoso cuello y cola corta, no caminaba de frente sino un poco al sesgo, ejecutando con las patas pequeños movimientos de danza, como si se las azotaran con el látigo. Llegado ante los oficiales, el jinete alzó levemente el sombrero y dijo: «Su Excelencia el general von Rabeck, propietario del lugar, invita a los señores oficiales a que vengan sin dilatación a tomar el té en su casa». El caballo se inclinó, se puso a danzar y retrocedió de flanco. El jinete volvió a alzar levemente el sombrero y un instante después desapareció con su extraña montadura tras la iglesia. «¡Maldita sea!», rezongaban algunos oficiales al dirigirse a sus alojamientos. «Con las ganas que uno tiene de dormir, y el von Rabeck se viene ahora con su té. Ya sabemos lo que eso significa». Los oficiales de las 6 baterías recordaban muy vivamente un caso del año anterior, cuando durante unas maniobras un conde terrateniente y militar retirado los invitó del mismo modo a tomar el té, y con ellos a los oficiales de un regimiento de cosacos. El conde, hospitalario y cordial, los colmó de atenciones, les hizo comer y beber, no les dejó regresar a los alojamientos que tenía en el pueblo y les acomodó en su propia casa. Todo eso estaba bien y nada mejor cabía desear, pero lo malo fue que el militar retirado se entusiasmó sobremanera al ver aquella juventud, y hasta que rayó el alba les estuvo contando episodios de su hermoso pasado. Los condujo por las estancias, les mostró cuadros de valor, viejos grabados y armas raras, les leyó cartas autógrafas de encumbrados personajes, mientras los oficiales rendidos y fatigados escuchaban y miraban deseosos de verse en sus camas. Bostezaban con disimulo acercando la boca a sus mangas, y cuando por fin el dueño de la casa los dejó libres, era ya demasiado tarde para irse a dormir. ¿No sería también ese estilo del tal von Rabeck? Lo fuese o no, nada podían hacer. Los oficiales se cambiaron de ropa, se cepillaron y marcharon en grupo a buscar la casa del terrateniente. En la plaza cerca de la iglesia les dijeron que a la casa de los señores podía irse por abajo. Detrás de la iglesia se descendía al río, se seguía luego por la orilla hasta el jardín, donde las avenidas conducían hasta el lugar. O bien se podía ir por arriba, siguiendo desde la iglesia directamente el camino, que a media versta del poblado pasaban por los graneros del señor. Los oficiales decidieron ir por arriba. «¿Quién será ese von Rabeck?», comentaban por el camino. «¿No será aquel que en Pleven mandaba la división N de caballería? No, aquel no era von Rabeck, sino simplemente Rabeck, sin von. ¡Ah, qué tiempo más estupendo!». Ante el primer granero del señor, el camino se bifurcaba. Un brazo seguía en línea recta y desaparecía en la oscuridad de la noche, y el otro a la derecha conducía a la mansión señorial. Los oficiales tomaron a la derecha y se pusieron a hablar en voz más baja. A ambos lados del camino se extendían los graneros con muros de albañilería y techumbre roja, macizos y severos, muy parecidos a los cuarteles de una capital de distrito. Más adelante brillaban las ventanas de la mansión. «Señores, buena señal», dijo uno de los oficiales. «Nuestro setter va delante de todos. Eso significa que olfatea una presa». El teniente Lobitko, que iba en cabeza, alto y robusto, pero totalmente lampiño, tenía más de 25 años, pero en su cara redonda y bien cebada aún no aparecía el pelo, váyase a saber por qué. Famoso en toda la brigada por su olfato y habilidad para adivinar a distancia la presencia femenina, se volvió y dijo: «Sí, aquí debe haber mujeres, lo noto por instinto». Junto al umbral de la casa recibió a los oficiales von Rabeck en persona, un viejo de venerable aspecto que frisaría en los 60 años, vestido en traje civil. Al estrechar la mano a los huéspedes dijo que estaba muy contento y se sentía muy feliz, pero rogaba encarecidamente a los oficiales que por el amor de Dios le perdonaran si no les había invitado a pasar la noche en casa. Habían llegado de visita 2 hermanas suyas con hijos, hermanos y vecinos. De suerte no le quedaba ni una sola habitación libre.
El general les estrechaba la mano a todos, se excusaba y sonreía, pero se le notaba en la cara que no estaba ni mucho menos tan contento por la presencia de los huéspedes como el conde del año anterior, y que sólo había invitado a los oficiales por entender que así lo exigían los buenos modales. Los propios oficiales, al subir por la escalinata alfombrada y escuchar sus palabras, se daban cuenta de que los había invitado a la casa únicamente porque resulta violento no hacerlo. Y al ver a los criados apresurarse a encender las luces abajo en la entrada y arriba en el recibidor, empezó a parecerles que con su presencia habían provocado inquietud y alarma. ¿Podía ser grata la presencia de 19 oficiales desconocidos allí donde se habían reunido 2 hermanas con sus hijos, hermanos y vecinos, sin duda con motivo de alguna fiesta o algún acontecimiento familiar? Arriba a la entrada de la sala acogió a los huéspedes una vieja alta y erguida, el rostro ovalado y cejas negras, muy parecida a la emperatriz Eugenia. Con sonrisa amable y majestuosa decía sentirse contenta y feliz de ver en su casa a aquellos huéspedes y se excusaba de no poder invitar esta vez a los señores oficiales a pasar la noche en la casa. Por su bella y majestuosa sonrisa que se desvanecía al instante de su rostro, cada vez que por alguna razón se volvía hacia otro lado, resultaba evidente que en su vida había visto muchos señores oficiales, que en aquel momento no estaba pendiente de ellos, y que si los había invitado y se disculpaba, era solo porque así lo exigía la educación y su posición social. En el gran comedor, donde entraron los oficiales, una decena de varones y damas, unos entrados en años y jóvenes otros, estaban tomando el té en el extremo de una larga mesa. Detrás de sus sillas, envuelto en un leve humo de cigarros, se percibía un grupo de hombres. En medio del grupo había un joven delgado, de patillas pelirrojas, que tartajeando hablaba en inglés en voz alta. Más allá del grupo se veía por una puerta una estancia iluminada con mobiliario azul. «Señores, son ustedes tantos que no es posible hacer su presentación», dijo en voz alta el general, esforzándose por parecer muy alegre. «Traben conocimiento ustedes mismos, señores, sin ceremonias». Los oficiales, unos con el rostro muy serio y hasta severo, otros con sonrisa forzada, y todos sintiéndose en una situación muy embarazosa, saludaron bien que mal inclinándose y se sentaron a tomar el té. Quien más desazonado se sentía era el capitán ayudante Riabovich, oficial de pequeña estatura y algo encorvado, con gafas y unas patillas como las de un lince. Mientras algunos de sus camaradas ponían cara seria y otros afectaban una sonrisa, su cara, sus patillas de lince y sus gafas parecían decir: «Yo soy el oficial más tímido, el más modesto y el más gris de toda la brigada». En los primeros momentos, al entrar en la sala y luego sentado a la mesa ante su té, no lograba fijar la atención en ningún rostro ni objeto. Las caras, los vestidos, las garrafitas de coñac de cristal tallado, el vapor que salía de los vasos, las moldaduras del techo, todo se fundía en una sola impresión general, enorme, que alarmaba a Riabovich y le inspiraba deseos de esconder la cabeza. De modo análogo al declamador que actúa por primera vez en público, veía todo cuanto tenía ante los ojos, pero no llegaba a comprenderlo. Los fisiólogos llamaban ceguera psíquica a ese estado en el que el sujeto ve sin comprender. Pero algo después, adaptado ya el ambiente, empezó a ver claro y se puso a observar, siendo persona tímida y poco sociable. Lo primero que le saltó a la vista fue algo que él nunca había poseído, a saber, la extraordinaria intrepidez de sus nuevos conocidos. Von Rabeck, su mujer y 2 damas de edad madura, una señorita con un vestido color lila, y el joven de patillas pelirrojas que resultó ser el hijo menor de Von Rabeck, tomaron con gesto muy hábil, como si lo hubieran ensayado de antemano, asiento entre los oficiales, y entablaron una calurosa discusión en la que no podían dejar de participar los huéspedes. La señorita Lila se puso a demostrar con ardor que los artilleros estaban mucho mejor que los de caballería y de infantería, mientras que Von Rabeck y las damas entradas en años sostenían lo contrario. Empezaron a cruzarse las réplicas. Riabovich observaba a la señorita Lila, que discutía con gran vehemencia cosas que le eran extrañas y no le interesaban en absoluto, y advertía que en su rostro aparecían y desaparecían sonrisas afectadas.
Von Rabeck y su familia hacían participar con gran arte a los oficiales en el debate, pero al mismo tiempo estaban pendientes de vasos y bocas, de si todos bebían, si todos tenían azúcar y por qué alguno de los presentes no comía bizcocho o no tomaba coñac. A Ryabovich, cuanto más miraba y escuchaba, tanto más agradable le resultaba aquella familia fatal de sinceridad, pero magníficamente disciplinada. Después del té, los oficiales pasaron a la sala. El instinto no había engañado al teniente Lobitko. En la sala habían muchas señoritas y damas jóvenes. El setter teniente se había plantado ya junto a una rubia muy jovencita vestida de negro, e inclinándose con arrogancia como si se apoyara en un sable invisible, sonreía y movía los hombros con gracia. Probablemente contaba alguna tontería muy interesante, porque la rubia miraba con aire condescendiente, el rostro bien cebado, y le preguntaba con indiferencia: ¿de veras? Y de aquel indolente «¿de veras?», el setter, de haber sido inteligente, habría podido inferir que difícilmente le gritaría «¡Busca!». Empezó a sonar un piano. Un vals melancólico escapó volando de la sala por las ventanas abiertas de par en par, y todos recordaron, quién sabe por qué motivo, que más allá de las ventanas empezaba la primavera, y que aquella era una noche de mayo. Todos notaron que el aire olía a hojas tiernas de álamo, a rosas y a lilas. Ryabovich, en quien, bajo el influjo de la música, empezó a dejarse sentir el coñac que había tomado, miró con el rabillo del ojo la ventana, sonrió y se puso a observar los movimientos de las mujeres, hasta que llegó a parecerle que el aroma de las rosas, de los álamos y de las lilas no procedían del jardín, sino de las caras y de los vestidos femeninos. El hijo de Von Rabeck invitó a una cenceña jovencita y dio con ella 2 vueltas a la sala. Lobitko, deslizándose por el parquet, voló hacia la señorita Lila y se lanzó con ella a la pista. El baile había comenzado. Ryabovich estaba de pie cerca de la puerta, entre los que no bailaban, y observaba. En toda su vida no había bailado ni una sola vez, y ni una sola vez había estrechado el talle de una mujer honesta. Le gustaba enormemente ver cómo un hombre, a la vista de todos, tomaba a una doncella desconocida por el talle y le ofrecía el hombro para que ella colocara su mano, pero de ningún modo podía imaginarse a sí mismo en la situación de tal hombre. Hubo un tiempo en que envidiaba la osadía y la maña de sus compañeros, y sufría por ello. La conciencia de ser tímido, cargado de espaldas y soso, debe tener un tronco largo y patillas de lince. De tener un tronco largo y patillas de lince lo hería profundamente, pero con los años se había acostumbrado. Ahora, al contemplar a quienes bailaban o hablaban en voz alta, ya no los envidiaba, experimentaba tan solo un estremecimiento melancólico. Cuando empezó la contradanza, el joven Von Rabeck se acercó a los que no bailaban e invitó a 2 oficiales a jugar al billar. Estos aceptaron y salieron con él de la sala. Ryabovich, sin saber qué hacer y deseoso de tomar parte de algún modo en el movimiento general, los siguió. De la sala pasaron al recibidor y recorrieron un estrecho pasillo con vidrieras, que los llevó a una estancia donde ante su aparición se alzaron rápidamente de los divanes 3 soñolientos lacayos. Por fin, después de cruzar una serie de estancias, el joven Von Rabeck y los oficiales entraron en una habitación pequeña donde había una mesa de billar. Empezó el juego. Ryabovich, que nunca había jugado a nada que no fueran las cartas, contemplaba indiferente junto al billar a los jugadores. Mientras que esto, con las guerreras desabrochadas y los tacos en las manos, daban zancadas, soltaban retruécanos y gritaban palabras incomprensibles. Los jugadores no paraban mientes en él. Solo de vez en cuando alguno de ellos, al empujarlo con el codo o al tocarlo inadvertidamente con el taco, se volvía y le decía «¿Perdón?». Y no había terminado la primera partida cuando le empezó a parecer que allí estaba de más, que estorbaba. De nuevo se sintió atraído por la sala y se fue. Pero en el camino de retorno le sucedió una pequeña aventura. A la mitad del recorrido se dio cuenta de que no iba por donde debía. Se acordaba muy bien de que tenía que encontrarse con las 3 figuras de lacayos soñolientos, pero cruzado ya 5 o 6 estancias, era como si aquellas figuras se las hubiera tragado la tierra. Percatándose de su error, retrocedió un poco, dobló a la derecha y se encontró en un gabinete sumido en la penumbra, que no había visto cuando se dirigía a la sala de billar. Se detuvo unos momentos, luego abrió resuelto la primera puerta en que puso la vista y entró a un cuarto completamente a oscuras.
Enfrente se veía la rendija de una puerta por la que se filtraba una luz viva. Del otro lado de la puerta llegaban los apagados sones de una melancólica mazurca. También en el cuarto oscuro, como en la